Yo era parte de una izquierda que era anti-elecciones, repudio total al fraude electoral y pintábamos las bardas con eso. Discutíamos en el Ho Chi Minh de la Facultad de Economía si el modelo era el soviético, el cubano, el chino, cuál era, ¿no? Y de repente empezó a ser México, ¿qué hacemos con México? Por la presencia de Cuauhtémoc. El ciudadano Vicente Fox Quesada es el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Rosario Robles Berlanga es un personaje crucial en la historia democrática de México. Comenzó en las izquierdas extrapartidarias, fue pieza fundamental del PRD y fue la primera jefa de gobierno de la capital. Presidenta de ese partido, pero renunció en 2004 tras una confrontación con Andrés Manuel López Obrador por la polémica de los videoescándalos. Más adelante se sumó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y después, pues un momento cumbre que para este sector de la izquierda es muy importante, que es el 88. Tenía liderazgos del sindicato de la UNAM, del CEU, a los 3 líderes más importantes del CEU, y a esta vertiente que rompió con el PRT y este sector de Ricardo Vasco, de Adolfo Gili, de Antonio Santos, que a su vez era también líder del CEU, rompieron para formar este movimiento que se vinculó a Cuauhtémoc, que creo que un parteaguas fue el evento en la Universidad Nacional. El evento de Cuauhtémoc que organizamos en la explanada de la universidad implicó un cambio radical en la posición ya de Eberto. Y a mí me tocó ser parte de este proceso porque yo era de la bancada del PRD en ese momento de la reforma electoral en el 96, una bancada, por cierto, básicamente plurinominal. En esta reforma electoral, donde Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del PRD, se ganó algo muy importante, no solo el INE o el IFE ciudadano, no solo un padrón electoral que no estuviera en manos del gobierno, financiamiento público para todos los partidos, se logró que los votos se contaran y se contaran bien. Mi postura siempre fue que no era conveniente la alianza. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que diferenciarnos para poder reeditar nuestro triunfo en la capital de la República. Y sí, había sectores dentro del PRD que decían es que tenemos que cerrar filas para quitar al PRI del poder, sacar al PRI, que debe ser esa nuestra prioridad y lo del voto útil. Yo era la jefa de gobierno, a mí a las 6 de la tarde me habla Diodoro Carrasco, que en ese momento era el secretario de Gobernación, y me dice, ya ganó Vicente Fox, por favor infórmale al ingeniero Cárdenas. Voy con la alegría de que habíamos ganado la ciudad, pero la tristeza de que nos habíamos ido a un tercer lugar en la presidencial. Y esa noche en el Zócalo, porque nos volvimos a reunir como siempre en el Zócalo de la Ciudad de México, era este sentimiento, ¿no? Contradictorio, en donde estaba Cuauhtémoc derrotado y estaba Andrés Manuel triunfante. Es una imagen, ahorita que la pienso, híjole, qué poderosa y qué fuerte en términos de augurio posteriores, de situaciones posteriores. A Encinas y a mí como secretaria de Desarrollo Social. Fue una discusión dentro del PRD y había otra vez quienes decían es un gobierno de transición, hay que apoyar, y quienes decíamos no, tenemos que seguir con el proyecto, pues ninguno de nosotros aceptó, digamos, porque no era una invitación individual, era a figuras que tenía en ese momento el PRD por sus diversas posiciones, pero al final de cuentas pues, representaríamos el que el PRD estuviera en ese gobierno. Yo creo que él pudo desmontar a ciertas bases todavía corporativas que le daban vida al priismo, ¿no? No lo hizo, pero también entiendo, ¿no? Que en una transición, tal vez eso lo comprendí después, ¿no? Cuando fui parte de un gobierno, es decir, a nivel nacional, te mueves en tanta contradicción que mantener el equilibrio no es fácil. Tal vez unos hubiéramos querido que fuera más a fondo
en esta transición democrática, pero al final de cuentas, pues hay circunstancias y momentos. Rescaté el desplegado donde convocamos a formar el Partido de la Revolución Democrática y los principios que ahí se establecen, y todos son violentados por el gobierno actual. Y es un camino, cuando tú hablas de riesgos, es un camino que se pavimentó con 500 muertes. Es que eso no se nos debe olvidar nunca. Claro, como tú dices, los chavos ya no saben, costó sangre, costó vidas. El que pudiera ver esta alternancia, el que pudiera ver esta apertura democrática, el tema de que ya el gobierno vuelva a tener una incidencia como lo acabamos de ver en la elección judicial y que no haya ninguna sanción por esa razón, es tremendo, es un mensaje brutal, es un retroceso. De la gran lucha, la gran frase, que los votos se cuenten y se cuenten bien, la gran frase, en eso se resumía toda la lucha que dimos posterior al 88. Yo creo que no solamente había un ingrediente de venganza conmigo, sino de sacarme del escenario público porque conozco, es decir, para que la coña apriete tiene que ser del mismo palo, ¿no? Entonces los conozco muy bien, y Andrés Manuel sabe que soy de territorio que podía recorrer el país. Yo era un peligro para sus proyecciones, entonces había que eliminarme, y así con cualquier adversario. Bueno, hubo una ruptura desde el 2004 con los famosos videoescándalos. Y después, pues yo creo que Andrés Manuel no me perdonó el aparecer en el gabinete de Peña, porque al final de cuentas quien empezó a golpearnos a mí, al ingeniero Cárdenas, fue él. Que los jóvenes entiendan que primero hay que volverles a recordar esta historia, porque no la conocen. Yo creo que tenemos que ofrecer una democracia mucho más amplia que simplemente participa en las elecciones, ¿no? Es decir, hacerle entender a la gente que el estar mejor tiene que ver con su participación electoral y con que haya una pluralidad y una diversidad. El ciudadano Vicente Fox Quesada es el candidato que obtuvo el mayor número de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos.